¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, como siempre, dependiendo mucho de la hora en la cual ustedes están viendo este video. Ya saben que mi nombre es Juan Verasti, yo soy el profesor de CTA, ¿no? Del colegio, y vamos a estar un poco, como siempre, como todos las clases, siempre hacemos un pequeño resumen o de repente las respuestas del cuestionario que siempre hacemos, que es a modo de resumen más que todo, ¿no? Para que se le haya quedado claro los puntos de la clase pasada. Hoy vamos a seguir hablando de genética porque quería hacer recordar algunos puntos que la clase pasada de repente por el tiempo no se pudo hacer un pequeño repaso. Hoy lo vamos a hacer de nuevo el repaso de manera redundante hablando. Vamos a hacerlo de nuevo y para que se les quede claro. Pero antes vamos a resolver las preguntas del cuestionario, ¿no? Que siempre lo dejo casi semanalmente. Y más o menos es así, ¿no? La primera pregunta es, a ver, un ratito vamos a buscar. ¿Dónde está? Acá está. A ver. La primera pregunta es, ¿qué es la genética? Entonces, si se han estado dando la clase, obviamente que, ¿qué es la genética? Bueno, la genética es una rama de la biología que estudia la herencia. Punto. ¿Cuáles fueron sus postulados de Hipócrates y Aristóteles acerca de la genética? Bueno, Hipócrates planteaba de que si tu hijo es calvo, ¿no? Perdón, si tú eres calvo, tu hijo va a salir calvo. Así planteaba, o sea en tu descendencia van a estar tus genes. Y Aristóteles, él decía que el semen una vez que ingresa al cuerpo de la mujer, el semen toma la forma, o sea, se moldea de la misma forma que la sangre, ¿no? Tomando ese molde es como que el semen da la información al descendiente que está naciendo de la madre. A ver. ¿En qué consistía la teoría de Malpighi? Bueno, la teoría de Malpighi es la famosa teoría de los homúnculos, ¿no? Donde se planteó en un inicio justamente, estaba un poco terminando ya la época de oscurantismo que ocurrió en el mundo, ¿no? Donde todas las leyes científicas o toda la ciencia se quedó en stand-by, ¿no? Porque la iglesia era tan fuerte que no permitía que la ciencia aumente. Y en este periodo surge esta teoría, la teoría de Malpighi, la teoría de los homúnculos, ¿no? ¿Y qué decía esta teoría de los homúnculos? Bueno, la teoría de los homúnculos decía que en el espermatozoide, en el óvulo, hay unos pequeños organismos vivos. Homúnculo significa pequeño ser. Entonces, este pequeño ser estaba en estas células y que al momento de que fecundan, este pequeño ser va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hasta que llega grande y obviamente tiene que dar a luz, ¿no? La madre, ¿no? Y sale este pequeño organismo. Pero esa teoría ha sido criticada porque si es un organismo, entonces él también tendría que tener un homúnculo. Entonces todos los organismos deben tener unos homúnculos pequeños y esa fue la principal crítica que se le hizo a esta teoría. Pero esta teoría dejó de existir, ¿no? Dejó de creerse y simplemente se quedó como un hecho histórico, ¿no? En la historia de la genética. ¿Quién es el padre de la genética? Bueno, Mendel, ¿no? Mendel fue el que sin necesidad de que se haya descubierto el cromosoma, la mitosis, la meiosis, él ya hizo experimentos genéticos, ¿no? Con la alberja, ¿no? O su nombre técnico, el Piscium sativum. Con ese comenzó a hacer experimentos y descubrió los factores hereditarios dominantes y los factores hereditarios recesivos, porque él en ningún momento descubrió los alelos. Los alelos recién lo descubre Morgan, ¿no? Con su teoría cromosómica. Ahí recién él descubre estos alelos. Ya. Entonces, como continúa explicando, Mendel es considerado el padre porque en su tiempo todavía no había ni se había descubierto los cromosomas, ni el nucleolo, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Entonces él con las alberjas, él logra descubrir
factores hereditarios dominantes y factores hereditarios recesivos, ¿no? No había descubierto los alelos, ¿no? Que los alelos son, como explicamos en la clase pasada, los alelos son los lugares donde van a estar, son, mejor dicho, son las líneas paralelas entre dos genes que van a tener la misma información de una característica del ser humano, ¿no? Ya eso ahorita lo vamos a dejar claro ahorita porque en la clase pasada lo hablé, pero creo que no se quedó muy claro por el tema del tiempo, no pude volver a hacer la reexplicación. Y bueno, la última pregunta era que me haga una pequeña biografía de Mendel, ¿no? Porque Mendel es un personaje, porque él estaba estudiando en la Universidad de Viena, pues, porque él era becado. Y bueno, se le acabó la beca y se le acabó el dinero y tuvo que regresar a su pueblo y se puso a estudiar. No se puso a estudiar, se volvió monje. Y específicamente siendo monje, en donde él hace las investigaciones con las alberjas, ¿no? Y descubre todos estos fundamentos básicos de toda la biología, de toda la genética. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso así para que se quede claro y poder seguir avanzando en este tema de genética. Bueno, para empezar, bueno, como explicamos, la genética es una rama de biología que estudia la herencia. Pero la herencia, ¿no? Esos factores de la herencia están ubicados en unas unidades de transmisión de caracteres. Estas unidades de transmisión son los genes, ¿no? ¿Y dónde están ubicados los genes? Los genes están ubicados en el locus. Los genes es el espacio físico, perdón, el locus es el espacio físico donde se ubica un gen. Este locus, ¿no? Está ubicado en alguna parte de un cromosoma, ¿no? Ustedes sabrán, como dije, que los cromosomas generalmente se dibujan de dos, ¿no? Los cromosomas, por lo general, como explicamos la otra vez, siempre son así, ¿no? Los cromosomas, como hemos dibujado, son así, ¿no? Así. No, perdón. Los cromosomas generalmente son así en forma de X, ¿no? Así. No sé cómo se dibujan, ¿no? Pero en realidad no es tanto así, no es así. Algo así, ¿no? Más su duplicación, ¿no? Que sale por acá. Algo así es el cromosoma, ¿no? Y por un tema de pedagogía, por un tema práctico, generalmente siempre lo dibujan como si fuera una cromátida, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que en realidad siempre está duplicado, ¿no? Pero para que se pueda entender mejor, siempre se dibuja solo una línea, ¿no? Una línea de cromátida. Entonces, como vemos acá en la imagen, el, el locus es ese espacio verdecito, ¿no? Es el lugar físico donde va a estar ocupado un gen. Este lugar físico donde está ocupado un gen se llama el locus. Y hay un montón, o sea, en en toda la cromatida hay un montón de locus. O sea, hay un montón de lugares físicos donde se va a ubicar este gen. A toda esa combinación de locus, a varios locus, forma un loci. ¿Ya? Entonces, eso lo había explicado en la clase pasada, lo vuelvo a repetir. El loci es el conjunto de locus. ¿Qué es el locus? Es el espacio físico donde se ocupa un gen. Ahora, en una cromatida, perdón, hay un montón de locus. No solo hay uno, hay un montón. Acá vemos, por ejemplo, uno, 2, 3, 4, 5, pero por lo general hay más, ¿no? Solamente le dibujo 5 por un tema pedagógico. Ahora, eso a modo de repaso, porque eso ya hemos hablado en la clase pasada. Entonces, ahora acá viene la parte de los alelos. ¿Qué son los alelos, no? Los alelos es la unión de estos dos cromosomas, ¿no? A ver, un cromosoma nunca está solo. Un cromosoma siempre va a estar acompañado de su par, ¿no? Y ese par va a ser siempre de su pareja, ¿no?
que es el cromosoma de la mujer. Si en este caso el azul es del papá, su compañera, su cromosoma homólogo similar a él va a ser el rojo, que es de la mujer. O en todo caso, si lo ponemos al revés, si el azul es de la mamá, el rojo va a ser el papá. Entonces, estos cromosomas homólogos se dicen homólogos porque son similares, que al momento de que se fecundan, siempre van a compartir, por lo general, la misma formación. Por eso, siempre están juntos. En este caso, y estos son los alelos. Los alelos son los lugares donde van a estar ubicados la información genética similar al otro espacio. Por ejemplo, acá vemos que alelos son A con A, ¿no? No sé si se ve bien. Ajá, ahí está. A con A. Son alelos porque, mira, están en el mismo locus, ¿no? Y contienen la misma información. En este caso, a esta información le hemos puesto A, ¿no? Este A puede ser de repente el cabello, ¿no? Entonces, ambos van a contener la información del cabello, ¿no? El cromosoma del papá va a hablar sobre el cabello. El cromosoma del papá, que le hemos puesto una letra A, que significa, por ejemplo, el color del cabello, ¿ya? El color del cabello le hemos puesto A, este es del papá. De la mamá, también este cromosoma va a tener A como color de cabello. Entonces ambos están compartiendo la misma información, ¿ya? Entonces B, de repente este es el tipo de cabello que tiene, ¿no? Por ejemplo, B va a ser el tipo de cabello que tiene el papá. Y acá también le ponemos B porque también es el cromosoma homólogo. También justamente la letra B va a ser el tipo de cabello. Entonces, alelos que van a ser? Van a ser los genes que están ubicados en la misma dirección y que comparten la misma información genética, ¿ya? La misma codificación. Es como, por ejemplo, no sé, ustedes, o sea, no se dice, por ejemplo, no sé, ustedes que saben más con este tema de los celulares, hay diferentes tipos de celulares, ¿no? Por ejemplo, yo, sé que hay Huawei, hay Samsung, ¿no? Pero ¿cuál es su codificación de ese Samsung? ¿Qué lo diferencia de lo demás de los Samsung? Por ejemplo, hay Samsung Galaxy 5, hay Samsung Galaxy 3, Samsung Galaxy 7, no sé ya cuánto están creando. Entonces, ese número significa algo, ¿no? Ese número significa que de repente el Samsung Galaxy 7 significa que su cámara es más grande, ¿no? Ya, lo mismo ocurre en los animales, sobre todo en los humanos, ¿no? En los reinos animal o vegetales también. Ocurre en el mundo, ¿no? Ocurre en los genes. Los genes también tienen un tipo de codificación que le da una característica particular a este ser humano, a esta planta, a este ser vivo. Entonces, si de repente yo quiero combinar, por ejemplo, el C, ya hemos hablado de color de cabello, de tipo de cabello, y por ejemplo C nos habla, por ejemplo, de qué, a ver, un ejemplo, del tamaño de pies. Entonces C es tamaño de pie, ¿ya? Entonces acá vemos que también el tamaño del pie del cromosoma del papá es C. Y acá tenemos que el tamaño del color de pie, del tamaño del pie de la mamá es C. Ya, bacán. Pero si de repente yo lo quiero juntar con el D, el D de repente es color de piel, ¿no? El color de piel. De repente es un afrodescendiente, no sé, de repente es europeo, ¿no? Y es más blancón. Entonces yo no puedo combinar los dos, pues. Porque C me da una información de algo y D me está dando la información de otra cosa. Entonces estos genes no son alélicos. Porque no están en la misma dirección y no están compartiendo la misma información de alguna característica del ser humano. Ser humano o ser vivo. Entonces creo que hasta ahí ya se queda claro que son los alelos, que son los locus y que son los loquis. Estas partes es básicamente de genes. Ya, hasta ahí estamos claros. Creo que vuelvo a repetir que son los cromosomas homólogos, porque también lo hablamos en la meiosis, ¿no? Que en la meiosis se juntan estos cromosomas homólogos, ¿no? Duplicados se juntan para que haya una recombinación genética. ¿Ya? Acuérdense que estos cromosomas siempre van a estar juntos. Por eso se habla en biología, cuando hablamos de los cromosomas, se hablan de 23 pares.
porque siempre están juntos, siempre el cromosoma del papá siempre va a estar junto al cromosoma de la mamá, el cromosoma de la mamá siempre va a estar junto al cromosoma del papá. ¿Por qué? Porque ambos comparten información. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, si ambos comparten información, ¿por qué de repente el hijo tiene, por ejemplo, el cabello rizado de su mamá y no el cabello de repente lacio del papá? Porque de repente este factor rizado es más dominante que este factor hereditario recesivo, que es el pelo rizado, perdón, el pelo lacio. Entonces ahí ocurre ese problema. Cuando se juntan estos dos cromosomas y se juntan, siempre va a dominar uno y otro va a quedar relegado, ¿no? En este caso, Mendel le puso recesivo. Siempre va a haber un dominante y siempre va a haber un recesivo. El dominante quiere decir que se va a expresar en una característica. Y el recesivo no, el recesivo va a ser el que va a estar ahí, pero no se va a terminar de expresar. Entonces, a esta codificación que tiene estos par de cromosomas se le llama genotipo. ¿Qué quiere decir? Acá está genotipo. El genotipo es la carga genética que contiene un individuo, es el tipo de alelo. Así como hay tipos celulares, como le explicaba, Galaxy A7, Galaxy A4, ya también los cromosomas también tienen una codificación. Entonces, ¿qué quiere decir? A las personas, por ejemplo, como hablábamos, vamos a ponerle acá. Si el pelo rizado, a ver, vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde ponemos acá? Pelo rizado, ¿ya? Pelo rizado. Y de repente pelo lacio, ¿ya? Por lo general creo que el pelo lacio es más dominante, ¿no? Porque vemos más personas con pelo lacio, ¿no? Pelo rizado. Pero de repente en personas afrodescendientes, de repente el pelo rizado es más dominante, ¿no? Claro, eso también es bacán. Porque también hay, de repente al tipo de descendencia que tenemos también hay ciertas características más dominantes. Pero en este caso vamos a poner que pelo lacio es dominante, ¿no? Y pelo rizado es recesivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces en nuestro cuerpo, ¿no? Hay veces que al momento que se junta el papá, de repente tiene pelo lacio, ¿ya? El papá tiene pelo lacio. ¿Qué quiere decir? Que su pelo lacio es dominante. Y la mamá, pelo rizado, ¿no? Y como explicamos la clase pasada, a los dominantes, ¿no? A los factores hereditarios dominantes, siempre se le pone una letra mayúscula. En este caso, al pelo lacio lo voy a poner A, ya, para que se entienda mejor, para que se entienda el ejercicio de abajo. Pelo lacio lo voy a poner A, ¿ya? A de A mayúscula. Y pelo rizado, como es recesivo, no es un gen recesivo que no va a dominar, lo vamos a poner A minúscula, ¿ya? Entonces al momento que al momento que ocurre la fecundación entre el papá y la mamá, se van a combinar estos dos genes. ¿Y qué va a pasar? Que se van a juntar, pues, ¿no? Y el hijo va a tener la característica del papá, de su pelo lacio. En los genes va a tener la del papá y también la de su mamá, que es pelo rizado. Pero al momento que tú lo ves, tú no vas a ver el pelo rizado de mamá, pues. Porque el pelo rizado de mamá, como es recesivo. Entonces el que va a dominar es el pelo lacio. Entonces va a haber como una especie de competencia, ¿no? Y ahí vas a saber que va a tener los dos genes, pero uno va a dominar. A este tipo de genes que tiene las personas, los humanos, los seres vivos, se dice heterocigote
o híbrido, ¿no? Ya, el mismo nombre lo dice, ¿no? Híbrido. Híbrido significa que tiene una combinación de los dos. Entonces va a tener una combinación de los dos. Que no se va a expresar porque es como un carácter recesivo. Pero ¿qué pasa si de repente el papá tiene pelo lacio, que es dominante, y la mamá también tiene pelo lacio? Entonces entonces el hijo que va a decir, pelo lacio, pues. Pero entonces va a tener que 2A, pues. Al momento que se junte el pelo lacio con el pelo rizado, perdón, el pelo lacio del papá con el pelo lacio de la mamá, entonces va a seguir siendo pelo lacio, solo que ya no va a tener una característica genética de pelo rizado, pues solamente va a ser 100% puro, o sea, 100% dominante, 100% lacio. Entonces va a tener doble A. A este tipo de genes que tiene los dos dominantes se le dice homocigote o genotipo puro. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos claros. Se está entendiendo. Que hay dos tipos de genotipos. Genotipo homocigote puro y genotipo heterocigoto o híbrido. ¿Ya? Genial. Ahora viene el fenotipo. ¿Ya? El fenotipo más que todo... A ver, vamos a recoger un poquito. El fenotipo más que todo es la forma de cómo se expresan estos genotipos. Como les expliqué, si, por ejemplo, este genotipo que acá que es un genotipo híbrido, al momento que yo lo voy a ver, yo no voy a ver el gen de rizado de la mamá, sino yo solamente voy a ver el pelo lacio del papá. Entonces, el fenotipo es cómo se expresan estos alelos. Es como el medio ambiente lo ve. ¿Qué quiere decir? Que el genotipo es adentro y el fenotipo es afuera. Se trata de las características observables que uno ve. No sé si se va entendiendo. Entonces, genotipo es la carga genética que tiene los alelos. Así como están los celulares Samsung que tienen una codificación y les da una característica. Ya, nosotros también tenemos. Esos son los alelos. Entonces, estos alelos, yo lo que me estaba olvidando, le da una característica. Esta combinación de alelos le da una característica, le da un carácter. ¿Ya? Entonces, estamos genotipo, fenotipo. Ahora, vayamos a la herencia. ¿No? Estamos haciendo esto de modo de repaso para que se quede claro. Porque me faltó tiempo en la clase pasada para poder explicar bien esto. Ahora vayamos a la herencia. Por lo general, en los humanos, la gran mayoría de nuestras características dentro del pelo, dentro dentro de nuestro organismo, siempre va a estar pendiente de un par de cromosomas, ¿no? De los cromosomas homólogos, ¿no? O sea, que quiere decir que siempre nuestro carácter, nuestra característica va a ser definido por la dominancia, ¿no? Que tenga a veces los genes del papá o los genes de la mamá. Siempre va a ser así. Pero hay otro tipo de genes, ¿no? Hay genes que de repente no solamente están controlados por un par de cromosomas, sino está combinado por más. Que son, en este caso yo he dibujado 3 pares de cromosomas, ¿no? Estos 3 pares de cromosomas de repente nos damos cuenta que, mira, a veces estos alelos están ubicados en la parte final, ¿no? En la parte final del cromosoma, a veces esos alelos están ubicados en la parte inicial o a veces están por acá, ¿no? Cerca de llegando al centrómero. Entonces, estos 3 forman un carácter. Entonces, estas cositas de acá, esta se llama herencia poligénica. Cuando el carácter está controlado por más de 2 alelos. Pero cuando solamente es controlado por 2 alelos, ¿no? Se llama monogénica. Que es por lo general en el humano siempre tenemos esto. Entonces, hasta ahí creo que está claro, a modo de resumen, ¿no? Entonces yo voy a borrar esto porque me va a faltar espacio.
y vamos a explicar lo que habló Mendel. Vamos a borrar. Hemos hablado de genotipo monocigote, genotipo híbrido, ¿no? Vamos a borrar porque si no me va a alcanzar. Pasa, acá vamos a hacer otra cosita más. Entonces, como estábamos hablando de Mendel, Mendel dentro de sus estudios con las plantas, ¿no? Especialmente con la alberja, investigó más ya, pero siempre se habla con alberjas porque también tuvo estudios con animales, con cuyes trabajó. Una vez que estuvo de monje, estuvo en una granja, estuvo apartado. Estaba en cuarentena, parecía que hubiera estado en cuarentena. Entonces, los monjes son así, se aíslan de todo. Entonces se puso a cosechar y él habló estamos hablando de año 1860 y tantos más o menos, 1800. Él dijo, en estos estudios con las plantas, él habló de justamente como fue uno de los primeros que habló de factores hereditarios. Él no es que haya encontrado los alelos, porque los alelos recién se habla después, con Morgan. Entonces, él habló de la generación paterna. ¿Qué quiere decir la generación paterna? Los primeros, los padres, ¿no? Que está representado, los hombres generalmente lo representan con el símbolo de Marte. ¿Cuál es el símbolo de Marte? Este es el símbolo de Marte. La flechita para arriba. Y las hembras están simbolizadas con el símbolo de Venus. Siempre lo dibujan con una flechita para abajo. ¿Ya? Entonces, él fue el que generó esto, el que habló de esto. Porque obviamente la descendencia que van a tener todos los seres vivos que se reproducen de manera sexual, siempre van a necesitar a un macho y a un hembra, ¿no? Y a una hembra. Entonces, a esta generación que va a iniciar la descendencia, los llamó generación paterna. ¿Ya? Y él lo representa con una P. Y a estos hijos que se van a generar producto de la unión de los machos y hembras, lo llamó generación filial. Filial viene de filum, ¿no? Que se dice así, que se escribe así, filum. Filium. Que es griego, ¿no? Ya traducido al castellano en filial, ¿no? ¿Qué significa hijo? A esta primera generación le llamó F1. Y a los hijos de este F1, ¿no? Le llamó Filium 2, que es F2. Así lo llamó Mendel. ¿Ya? Obviamente eso no es que sea ley, sino es una teoría, ¿no? Él propuso esa teoría. Y a partir de eso, él generó las famosas leyes de Mendel. Entonces, ¿qué son las leyes de Mendel? Propuso tres. ¿Ya? Ahora vamos solo a explicar dos. Si nos alcanza un poco de tiempo, explico la tercera. Generación paterna y generación filial. Entonces, él comenzó a hacer experimentos con las plantas, ¿no? Él comenzó a darse cuenta de que habían más, por ejemplo, que la gran cantidad de las alberjas, en su mayoría, crecen grandes, o sea, son altas, son plantas altas. También se dio cuenta por qué la gran mayoría de las semillas de las alberjas, por ejemplo, su color dominante es el amarillo, no el verde. Entonces también, que como estamos acostumbrados, por ejemplo, comemos la alverjita picada, ¿no? La comemos la verde, pero la verde es la recesiva.
no su color recesivo, o sea, su color recesivo, su color menos, de repente, menos usual es el amarillo. Perdón, es el verde. El más dominante es el amarillo. O sea, la gran mayoría de alberjas todas son amarillas, pues. Las verdes son poquitas porque son recesivas. Entonces él comenzó a darse cuenta así de que unas son más dominantes, otras son recesivas, otras, a veces en algunos casos son híbridas, ¿no? Pero él cómo descubre eso, porque obvio, él no había descubierto todavía los alelos, él solo encontró dominantes y recesivos. Y comenzó a experimentar, pues. Entonces uno de sus primeros experimentos, como lo que saca la primera ley que le llaman principio de la uniformidad y la reciprocidad. ¿Qué él hace? Él agarra y comienza a juntar, pues. Comienza a manipular las plantas, ¿no? Y comienza a procrear, pues. Comienza a manipular la reproducción de las alberjas. Es decir, comienza a reproducirse, él mismo a reproducirlas. Entonces junta una planta alta, ¿no? Una planta que tenga las características de ser alta, con una planta enana. Entonces él ya se había dado cuenta que las plantas altas son más grandes, que siempre por lo general eh, todas esas plantas son dominantes. Entonces, y las plantas enanas nunca. Así que él dijo, no, las plantas altas son dominantes. Y las plantas enanas son recesivas, porque no se ven muchos. En todo lo que él había investigado, no se ven muchos. Y dice, ya, vamos a juntarla, pues. Vamos a juntarla, a ver qué sale. Vamos a juntarla. Vamos a juntarla. Entonces se junta la planta alta con la planta enana. Entonces la junta. Lo manipula para juntarse. ¿Y qué resultó de ese producto? Que todos sus hijos de la unión de la planta alta con la planta enana resultaron todas plantas altas. Entonces él dice, wow, entonces, ok. Y la explicación que él hace ya viene después que incluso que el mismo, la explicación que él da, lo encuentra después. Porque él todavía no había hecho esto que ahorita les vamos a explicar, ¿no? Este famoso cruce. Le llaman monohíbridos porque son híbridos con una sola cantidad de alelos, ¿no? Son híbridos que solamente están compartiendo información de una misma característica. Acuérdense que los híbridos son que tienen los genes dominantes y recesivos. Entonces él descubre eso. ¿Por qué? Entonces, y la única forma que ocurra eso, de que un dominante con un recesivo generen todas plantas altas, es que todos sus hijos sean híbridos. Es la única manera, porque no hay forma, pues. Entonces, él no había descubierto esto todavía. Es la única forma, pero eso lo descubren después. Entonces, ahí planteó su primera ley, ¿no? Que cuando junta un dominante con un recesivo, todos le van a salir dominantes, ¿no? Acuérdense que en su tiempo él todavía no había visto los cromosomas, no había alelos, ¿no? Él solo supuso, y esto lo plantea en su segunda ley, ¿no? Que siempre toda característica, ¿no? Y su segunda ley, ¿no? Acá lo he puesto, se llama la ley de la segregación y de gametos, o ley de la disyunción. A ver, continuando con la clase, eh, como les contaba, él todavía no había descubierto estas características híbridas que hay a veces en los genes de todo ser vivo, ¿no?
sobre todo en los que se reproducen de manera sexual, que necesitan los dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Él todavía no ha descubierto este tema del híbrido. Él dijo, acá él propuso en la primera ley, ¿no? Él propuso sí, pues. Entonces dominante con dominante con recesivo me salen todos dominantes. Ah, acá. Entonces, eso fue su primera ley que dijo, ¿no? Y es lo que generalmente todos decimos, ¿no? Porque el dominante frente a un recesivo, a simple vista, a nivel fenotípico, ¿no? Porque es la expresión, tú no vas a ver los genes recesivos que están en este ser, ¿no? En este ser vivo no lo vas a ver. Salvo que recién tú hayas descubierto los cromosomas, hayas descubierto, ¿no? Toda la ciencia que se descubrió post-Mendel, ¿no? Entonces él hasta ahí solamente descubrió que todos van a salir dominantes. Pero él cómo se da cuenta de que hay a veces seres vivos que también tienen de los dos, con la segunda ley de Mendel, con la ley de la segregación y pureza de gametos. ¿Y él qué hace, no? Él continúa investigando, y ahora esta vez la generación F, ¿no? Que fueron los hijos de este cruce, ¿no? Los junta. Es decir, junta la planta alta con planta alta, ¿no? Los junta, ¿no? Después de varios experimentos, ¿no? Porque no solo no es que él haya dicho de frente voy a juntar planta alta con planta alta, ¿no? Sino de que después de varios experimentos ocurre una cuestión característica que le llamó mucho la atención a Mendel, que el 75% de esas plantas fueron altas y el 25% enanas. Entonces él dice, pero ¿por qué hay enanas? Si supuestamente los dos son dominantes. Entonces, si los dos son dominantes, quiere decir que no debe para nada expresarse las enanas, ¿no? Las plantas enanas no deben aparecer. Entonces ya ahí él propone y dice, no, pues, entonces lo que debe ocurrir es que este gen, ojo, él todavía no había descubierto los alelos, este gen que viene de la planta de donde él ha nacido, ¿no? Porque esta planta ha nacido del cruce de una planta enana con una planta alta, está todavía acá. Y al juntarse con la otra planta que también es como su hermana, entonces se han juntado y se han expresado. Y por eso han nacido también plantas enanas. Entonces, él lo que dice es más o menos esto. Entonces, para que se entienda más claro, ¿no? Él en su ley de segregación dice que los caracteres hereditarios, ¿no? Los caracteres, creo que ya hemos hablado de los caracteres que son, es la característica que tiene un organismo, ¿no? De los ojos rojos, no sé, ojos verdes, ojos azules, tipo de cabello, ya. Ese tipo de cabello viene de unos caracteres, ese tipo de cabello es hereditario de nuestro papá, de nuestra mamá. Por eso él hablaba que este carácter hereditario está controlado por pares de factores hereditarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acuérdate que él no había hablado de alelos. Entonces, que este tipo de cabello, vamos a ponerle aquí cabello rizado, ¿no? Vamos a hablar de rizado, desciende de dos, ¿no? Como explicamos hace ratito, del papá y de la mamá, ¿no? Entonces, el papá es rizado, vamos a ponerle rizado, que es dominante, y la mamá, que es lacio, pero es recesivo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Él justamente dice esto, ¿no? Entonces, ahí ya sale una de sus mejores propuestas. Que este carácter hereditario que tiene un descendiente va a ser controlado por estos dos factores. Por estos dos factores de los padres. Entonces este rizado va a ser híbrido, no va a tener el papá y la mamá. Pero ¿qué pasa? Dice, pero cuando este híbrido va a fecundar a otro híbrido, ¿no? Estos caracteres se separan.
Entonces los caracteres que tenían del papá y de la mamá se separan en dos. ¿No? Y es lo que justamente ocurre acá, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, que sea una planta macha, ¿no? Una planta macho, una planta varón, vamos a llamarle para que tenga concordancia, ¿no? Una planta varón, no se dice así, no, una planta macho, ¿no? Por decirlo así. ¿Cuál es el órgano sexual reproductivo de la planta? Masculino, el estambre, ¿no? En la mujer es el pistilo. Entonces, su órgano sexual reproductor de la planta, el estambre, se va a dividir en dos. Estos alelos se van a dividir en dos. Entonces, hay estambres que van a tener características sexuales con el gameto, con el alelo, con el factor hereditario A y con el factor hereditario la A chiquita. Y por eso se van a separar. Entonces, y se van a separar en un 50%. Lo mismo que hizo acá. Lo separó en un 50%, es decir, a la mitad. Y lo separó en dos. Entonces, al momento de separarse, esto va a ayudar, ¿no? Al momento que se separan, esto va a ayudar a que al momento de la descendencia, al momento que se van a formar nuevos espermatozoides o nuevas generaciones, en su codificación genética van a estar estas características de los dos. Entonces, ahí él recién propone este cruce de monohíbridos, ¿no? Que es el nombre que se le da. Entonces, ¿cómo funciona este cruce de monohíbridos? Así, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner el mismo ejemplo, solo que con más espacio. Esta es una planta enana, ¿no? Híbrida, y esta es otra planta enana híbrida. Lo que dice ¿dónde está? ¿No se ve? Ahí se ve. Lo que dice Mendel es que estos alelos se van a separar, se van a romper. Esta codificación genética se va a romper y se van a abrir. Entonces, en los gametos, que son los encargados de llevar toda la información genética, al momento que fecundan, en este caso en los humanos, el espermatozoide con el óvulo, entonces todos los gametos que se van a formar van a tener la codificación A, ¿no? Y la codificación A de dominante y de A de recesivo, y en el óvulo, todos los óvulos que se van a formar van a tener la codificación de A mayúscula y de A minúscula, es decir, de dominante y recesivo, y se van a separar. Y va a haber el cruce, ¿no? Y se van a cruzar. Este con este, este con este, este con este y este con este. Y la nueva generación va a tener esta codificación. No, perdón, me estoy confundiendo acá. Sí, acá un recesivo. Entonces, ¿qué va a pasar? No, acá también va a tener un dominante. Que el 50%, ¿no? Que el 50% de esta codificación, que el 50% de la nueva generación va a ser híbrida. Y el 50% se va a dividir en dos, ¿no? Unos van a ser totalmente dominantes y van a crecer como dominantes, y otros van a ser recesivas. Así lo propone Mendel. Y le resultó, ¿no? El problema de Mendel es que no es que los gametos acá se formen, no es que los gametos tengan codificación, no es que la codificación de los gametos se separen, ¿no? No es que en el semen, ¿no? No es que el semen tenga los dos pares de cromosomas de la mamá y del papá, ¿no? Vamos a poner acá del papá y de la mamá, ¿no? No es que el espermatozoides, ¿dónde está? Ahí está. No es que el espermatozoides
tenga los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas de la mamá, ¿no? Porque ustedes, en la clase de meiosis vimos que el cromosoma solo tiene 46, perdón, el cromosoma solo tiene 23 cromosomas, porque si juntáramos el de papá y la mamá, ¿cuánto tuviéramos? 46, pues. Entonces, así, ahí es donde Mendel se equivoca, ¿no? Porque Mendel dice que no, que, o sea, que en el espermatozoides están los dos alelos. Entonces, y se separan. Y una vez que hacen todo el proceso de fecundación, van a formar ¿no? Van a formar estos hijos con esta codificación. Pero en realidad hoy sabemos que ocurre en la meiosis, como exploramos las clases pasadas, más bien provoca que en estos 23 cromosomas estén la codificación de estos dos alelos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del paquiteno, del diploteno, no? Entonces, ¿qué hace? Que estos 23 cromosomas, por ejemplo, esta cromatina de acá, ¿Se acuerdan cómo explicamos? Que se combine con la mamá, ¿no? Entonces, este es el papá, y en la misma cromatina también va a haber la información de la mamá. Entonces, estos 23 cromosomas van a tener va a tener también los genes del papá y los genes de la mamá. Que al momento que se junte con los óvulos, ¿no? De la madre, ¿no? Al momento que se junte, de repente va a fecundarse con un óvulo. Este óvulo también va a tener, ¿no? La información de su papá, que lo estamos dibujando con azul, y la información de su mamá. Y así es donde se genera la variabilidad genética, pues, que hablamos en meiosis. Pero esto Mendel no lo hace, ¿no? Entonces Mendel, por la tecnología, o sea, por el avance de la ciencia que había estado, no lo hace. Entonces, así es como Mendel descubre, ¿no? Y ojo, y Mendel, lo bravo de Mendel es que él no necesitó genes, solamente lo utilizó, o sea, ciencia, tecnología, solamente a puro ojo nomás. A pura experimentación misma con las plantas, ¿no? Porque, o sea, él sacó este análisis en base a que 75% de sus hijos de esta planta salieron altas y 25% enanas, ¿no? ¿Y por qué salieron enanas? Porque obviamente todavía en estas plantas están los genes recesivos. Y el momento de que se combinan, que se separen, ¿no? Que decía Mendel que se separan estos alelos, al momento de la fecundación, entonces se juntan y así es como pasa. Entonces, lo cual no estuvo tan alejado, ¿ya? Porque si se dan cuenta en la codificación que va a tener este alelo, también va a tener de los dos, pues, ¿no? Entonces, en estos 23 cromosomas van a estar la codificación del papá y de la mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este mismo cromosoma puede haber el gen A mayúscula dominante de repente del pelo, y también como tiene la característica de la mamá, de repente acá también está el gen del pelo, pero en recesivo, ¿no? Entonces va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir la misma, o sea, esta relación de acá, al momento que se fecunde con un óvulo, va a ser lo mismo. Solo que la diferencia es que los gametos no se van a dividir, sino más bien se van a multiplicar, se van a juntar, se van a unir. Entonces, ese es el error que tumió, pero obvio de la época, ¿no? La ciencia siempre va avanzando y va mejorando poco por poco. Bueno, entonces, entonces, esta forma de leer estos descendientes, ¿no? Esta forma de leer estos descendientes tiene una forma particular de leerse, de entenderse, ¿no? Acá ya es Morgan, ¿ya? Lo tipifica de una forma, ¿no? Entonces, para que se entienda, vamos a hablar de genotipo y fenotipo. ¿Qué era genotipo? La codificación genética, ¿no? Así como hay Samsung Galaxy, Huawei P78, no sé, hay un montón, y le da una característica a ese tipo de celular, y a nosotros también tenemos una característica particular, ¿no? Que está en los genes. Y ese cargado de los numeritos es es el genotipo. Lo que está dentro de nosotros, lo que no vemos, lo que le da un código. Entonces, a este genotipo, cuando contamos, es decir, cuando queremos, ¿cuál es la proporción genética, por ejemplo, de este cruce, de la primera ley de Mendel, ¿no? Que los 4 descendientes, ¿no? Que
4 alelos descendientes en la generación F1, todos son heterocigotos. Entonces, esa es la proporción genética. La probabilidad porcentual. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad es cuál es la certeza, ¿no? Que te salga por ejemplo, un hijo con las mismas características de esta, ¿no? El 100%, porque todos sus descendientes van a salir heterocigotos. Ahora, el fenotipo. El fenotipo es lo que vamos a ver, la característica propia de esa planta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de esa planta? Si son altas o son enanas. Entonces, si todas son heterocigotos con el factor dominante que es planta alta, entonces la proporción fenotípica va a ser que de las 4 hijos descendientes que van a tener ese cruce monohíbridos de Principally, las 4 van a ser altas. 4 de 4. Y la probabilidad porcentual es que todas me van a salir altas también, 100%. O sea, porcentual es cuando pones el porcentaje, ¿no? Entonces, hasta ahí está claro. Lo complicado viene en la ley de segregación y pureza, ¿no? Que ahí sí es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque hay más variabilidad de tipos de alelos. Entonces, acá se tipifica de otra forma. Se lee de otra forma estos resultados. Vamos a borrarlo de acá para que no me alcanzó espacio. Entonces, a ver, ¿qué estaba? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a leer eso? Genotípicamente, la proporción genotípica, ¿cómo vamos a leer? Hay 4 alelos, hay 4 descendencias, ¿no? F2, que es la de los hijos de los hijos. Entonces, uno de los 4 hijos, acá me he confundido. Uno de los 4 hijos me va a ser heterocigoto. Perdón, me va a ser un homocigote puro, ¿no? Porque va a tener los 2 dominantes, ¿no? La otra es que 2 de los 4 me va a ser heterocigote o híbrido, ¿no? Y uno me va a salir recesivo, o sea, uno me va a salir enana, el 25%. Ahora, la probabilidad genética acá es diferente, ¿eh? Acá cambia. La probabilidad genética. Igual lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, de las 4 me salga un heterocigote? Perdón, un homocigote. Uno de los 4. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un heterocigote de los 4? 2 de 4. Pero acá sí, como es probabilidad, ¿no? Como si acá sí ya puedo hacer operación matemática, lo puedo dividir. En proporción no, porque ahí yo estoy contando. En cambio acá estoy midiendo la probabilidad. Ojo. A ver, ¿y cuál es la probabilidad de que me salga un recesivo? 1 de 4. ¿No entendiste? Es más fácil. Es más fácil, lo podemos hacer en probabilidad porcentual. Por ejemplo, de las 4, del 25% me va a salir, o sea, si lo queremos poner en porcentaje. De las 4, ¿no? Todo vale un 100%, ¿sí? Como son 4 hijos, 25, 25 cada uno. Entonces, 1 de 4, 25%. Acá 50%, porque son 2, pues, ¿no? Y como se han dividido en 4, 25, 25, 50%. El recesivo, 25. La relación genotípica, perdón. Es lo mismo, solo que le pones el numerito nomás. ¿Cuántos heterocigotes hay? 1. Perdón, me confundo siempre. ¿Cuántos homocigotes hay? 1. ¿Cuántos heterocigotes hay? 2. ¿Cuántos recesivos? 1. Entonces, ahí creo que ya nos vamos entendiendo. Ahora vayamos en la parte de fenotipo.
Que va a ser lo mismo, ¿eh? Acá lo vamos a hacer como repaso. Fenotipo, ¿qué es? Lo que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vio Mendel? Altas y enanas, nada más. Entonces, ¿cuál va a ser la proporción fenotípica? Que de esos tres, esos dos heterocigotes y un monohíbrido, perdón, un heterocigote y un homocigote puro, me va a salir que de los cuatro, tres van a ser altas, pues. Porque siempre es dominante. Y uno, un cuarto enana. La probabilidad fenotípica es la misma, ¿no? Porque, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un alta? 3 de 4. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una enana? Un cuarto. Ya. Entonces continuamos con los fenotipos. Acá tenemos un espacio en blanco, por eso a propósito lo borré. La probabilidad porcentual, nuevamente estamos hablando, ya no estamos hablando de genes, estamos hablando de fenotipo. Fenotipo es lo que vamos a ver. Entonces, partiendo de estos alelos que hemos visto acá, ¿no? ¿Cuántos nos van a hacer cuántas plantas van a ser altas? 75%. ¿Cuántos van a ser enanas? 25%. Y la relación fenotípica es 3 altas y una enana. La relación típica, o sea, es los números propiamente dicho. Sin necesidad de fracciones ni nada, ni porcentajes, sino el número como tal. 3 de 1. Entonces, ese es un poco todas estas dos leyes de Mendel que hemos hablado, ¿no? La próxima clase no va a alcanzar el tiempo. Vamos a hablar de la otra ley y ya no vamos a hablar de monohíbridos, sino vamos a hablar de dihíbridos. ¿Qué es decir? Dos alelos, ¿no? Es decir, dos alelos más de dos alelos, perdón, que van a controlar una característica. Así como hablamos de la herencia poligénica, ya, así va a haber también. Y por último, hubo un genetista que se llamó Punnett, que hizo el famoso, que trató de simplificar todo este cruce que hizo Mendel, que lo hizo de una forma más sencilla, el famoso cuadro de doble entrada. ¿No? ¿Qué habló de sí? A ver, vamos a hacerlo bien. Mira, por ejemplo, acá lo puso. ¿Qué es lo que dice Punnett? Acá, por ejemplo, puso los alelos masculinos. ¿Se acuerda que le hablé de que Mendel, si tú tienes un gen así, Mendel lo que dijo que este gen se rompe en mitad, ¿no? Se rompe. Y este gen de la mujer, ¿no? También se va a romper, supongamos que sea así. Y se hace el famoso cuadro de doble entrada. Acuérdense que este simbolito de la flechita para arriba es el símbolo de Marte, que significa macho. Este simbolito con la flechita para abajo significa hembra. Entonces Punnett lo que hace es multiplicar. Como una especie de multiplicación, ¿no? A por A, A por A, A por A y A por A. Lo mismo, pero de una manera de repente más bonita y más fácil de aprender. Esto lo hace Punnett, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a hacer de repente operaciones más complejas, o de repente con dihíbridos, ¿no? Que son, que no solo tienen un par de alelos que van a controlar un carácter, sino tienen más de un par de alelos que van a controlar un carácter. Bueno chicos, yo con eso estoy terminando. Espero que les haya gustado la clase. Y nada, ya estamos conversando. Cualquier cosa, ahí me escriben para poder ayudarles con alguna duda o algún tema que estén
no hayan entendido muy bien. Ya chicos, muchas gracias.